filial. Walter Jorge Grosso, filial. Omar Antonio Ferreira, filial. Y Horacio Rubén Leites, filial. 2. Atento a lo dispuesto por el artículo 400, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. A continuación se dará lectura a la parte dispositiva del fallo dictado el día de la fecha, difiriendo la lectura integral del mismo para la audiencia del día 25 de febrero de 2015 a las 12 horas. Acto que habrá de realizarse en la sede del Tribunal Oral Federal con asiento en la ciudad de Mar del Plata, para el cual la defensa expresó su conformidad. Por lo expuesto, el Tribunal resuelve por unanimidad: 1. Rechazar el pedido de insubsistencia de la acción procesal penal por no haberse violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Artículo 7.5, Convención Americana de Derechos Humanos, 18, Constitución Nacional. 2. Rechazar el pedido de prescripción de la acción penal por tratarse los casos juzgados de delitos de lesa humanidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo, Arancibia, Clavel y Simón, entre otros. 3. Rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, prevista en el artículo 80 del Código Penal, por no violentar el principio de racionalidad mínima, cuando la sanción punitiva resulta aplicada respecto de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar que asoló a la República Argentina durante los años 1976-1983. 4. Condenar a Ignacio Aníbal Verdura a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Silencio, silencio, silencio. Hágase silencio. No se interrumpa la lectura del veredicto. Suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudiera percibir, accesorias legales con la limitación referida a la incapacidad civil, con malas costas del proceso, por resultar autor directo, penalmente responsable por su condición de funcionario público, de los delitos de infracción de deber especial. A. Homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas de los que resultan víctimas: Jorge Oscar Fernández, Alfredo Serafín Macarini, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Graciela Isabel Polini de Villeres y Rubén Villeres. 6 hechos. B. Privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por haber sido cometido con violencia y amenaza, en perjuicio de Francisco Nicolás Gutiérrez, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Casal, Néstor Horacio Elizalde, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Polini de Villeres, Rubén Argentino Villeres, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Luján Bagnola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castelluzzi, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Ticera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Macarini y Juan Carlos Butera, en concurso real, 21 hechos, y por haber durado más de un mes, esto último exclusivamente en perjuicio de Ricardo Alberto Casal, Néstor Horacio Elizalde, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castelluzzi, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Ticera, Carmelo Vinci y Alfredo Serafín Macarini. 13 hechos. C. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos que resultaran víctimas: Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Rubén Argentino Villeres, Graciela Noemí Polini de Villeres, Osvaldo Roberto Fernández, Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Casano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elizalde, Guillermo Oscar Luján Bagnola,
Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Quisera, Carmelo Vinci, Alfredo Serafín Macarini, Rubén Francisco Zampini, Juan Carlos Butera y Eduardo José Ferrantes. 21 hechos. Todos los hechos anteriores concurren materialmente entre sí. Hay citas legales. 5. Condenar a Walter Jorge Grosses y Omar Antonio Ferreira a la pena de prisión perpetua e inhabilitación al silencio. La pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudieran percibir. Accesorias legales con la limitación referida a la incapacidad civil con las costas del proceso, por resultar autores directos penalmente responsables por su condición de funcionarios públicos de los delitos de infracción de deberes especiales. A. Homicidios agravados por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, de los que resultaran víctimas Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Macarini. 2 hechos. Privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por haber sido cometidos con violencia y amenazas en perjuicio de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Lizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Polini de Villieres, Rubén Argentino Villieres, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Luján Bañola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castellucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Quisera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Macarini y Juan Carlos Butera. 20 hechos. Y por haber durado más de un mes, esto último exclusivamente en los casos de Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Lizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castellucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Quisera, Carmelo Vinci y Alfredo Serafín Macarini. 13 hechos. C. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos que resultaran víctimas Osvaldo Roberto Fernández, Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Casano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elizari, Guillermo Oscar Luján Bañola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Quisera, Carmelo Vinci, Alfredo Serafín Macarini, Rubén Francisco Zampini y Juan Carlos Butera. 15 hechos. Todos los hechos descritos concurren materialmente entre sí. En concurso real existen citas legales. 6. Condenar a Horacio Rubén Leites a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pueda percibir, accesorias legales con la limitación referida a la incapacidad civil con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable por su condición de funcionario público de los delitos de infracción de deberes especiales. A. Privación ilegal de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por haber sido cometido con violencias y amenazas en perjuicio de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Lizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Polini de Villieres, Rubén Argentino Villeres, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Luján Bañola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Quisera, Carmelo Vinci, Eduardo José Fernández, Alfredo Serafín Macarini y Juan Carlos Butera. 19 hechos en comisión por omisión. Respecto de Rubén Francisco Zampini, un hecho por comisión. Y por haber durado más de un mes, esto último exclusivamente en los casos de Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Lizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez,
Mario Elpidio Méndez, Roberto Delgado Pasucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Picena, Carmelo Vinci y Alfredo Serafín Macarini, 12 hechos en comisión por omisión. Respecto de Rubén Francisco Zampini, un hecho por comisión. Y B, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, que resultaran víctimas Osvaldo Roberto Fernández, Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Casano, Carlos Leonardo Genso, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elizari, Guillermo Oscar Luján Bañola, Roberto Delgado Pasucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Picena, Carmelo Vinci, Alfredo Serafín Macarini y Juan Carlos Butera. 14 hechos en comisión por omisión. Y respecto de Rubén Francisco Zampini, un hecho por comisión. Todos los hechos concurren materialmente entre sí, hay citas legales. 7. Revocar el arresto domiciliario oportunamente concedido a Ignacio Aníbal Verdura, atento de la magnitud de la pena impuesta. Silencio. La existencia de peligros procesales que han incidido sobre el debate y se ciernen como amenaza cierta respecto de otros tramos de este proceso pendiente de enjuiciamiento oral. En tal dirección no puede pasarse por alto las amenazas que se han vertido durante este juicio oral, cuyo objetivo estuvo dirigido a intimidar futuros testigos o colaboradores, razón por la cual el mantenimiento del beneficio a Ignacio Aníbal Verdura podría conspirar contra la realización de los fines del proceso. A tal fin dispóngase de inmediato traslado en un vehículo sanitario del Servicio Penitenciario Federal para silencio. A tal fin dispóngase de inmediato traslado en un vehículo sanitario del Servicio Penitenciario Federal para su alejamiento en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, a fin de que personal médico efectúe un amplio informe tendiente a determinar la unidad penitenciaria donde deberá quedar alojado el nombrado Verdura conforme a su estado de salud. 8. Rechazar la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 4 del Código Penal, en razón de que la suspensión de los beneficios previsionales no resulta violatoria de la ley fundamental, atento que los condenados, teniendo a su cargo la defensa armada de la República, incurrieron en la comisión de delitos de la órbita militar. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo 315-1274. A fin de iniciar el procedimiento de destitución de los nombrados, ofíciese al Ministerio de Defensa de la Nación con revisión de los antecedentes del caso. Artículo 19, anexo 4, ley 26394. 9. Declarar la inconstitucionalidad de la incapacidad civil accesoria prevista en el artículo 12 del Código Penal por violar los principios de proporcionalidad y trascendencia, artículo 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Regístrese, notifíquese, cúmplase. Hay 3 firmas: Mario Alberto Portela Juez, Roberto Atilio Falcone y Néstor Rubén Parra. Se da por concluida la audiencia.